Muy buenos días. Gusto de verles. Vamos a leer en Romanos. Esta sería nuestra tercera lectura, tercera reunión. Creo que la del próximo domingo será la última, creo. Romanos, capítulo 8. Como dije el domingo pasado, creo, este es un pasaje que hay que leer, releer y volver a releer. Es uno de los pasajes más profundos de las Escrituras, con muchísima enseñanza, algunas difíciles de explicar, no son tan fáciles por todo lo que allí el Señor revela, pero además, es uno de los pasajes más alentadores que tenemos en las Escrituras. Así, usted puede disfrutar, llenar su corazón a pesar de tantas dificultades. Aquí tenemos un pasaje que nos da una segura, muy grande ayuda para nuestra vida cristiana. Muy bien, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, esos son los creyentes, ¿verdad? Son los creyentes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien o cooperan. Dios las hace. Dios hace que todas las cosas que nos suceden sean para nuestro bien. Ese es más o menos el significado del pasaje. Todas las cosas que nos suceden, algunas son malas, según nosotros, son muy tristes o nos producen muchas preocupaciones. Hay otras que nos producen más alegría, pero en todas las cosas Dios interviene. Así no tenemos vida ajenas a Dios, o Dios no está ausente de nosotros. Jamás. Aunque nos pareciera que nos abandona, nos pareciera, pero eso sería un insulto para nuestro Dios, siquiera pensar que Él nos abandona. Él no abandona a los suyos. Así, aún el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, dejado de mano por un tiempo en los planes de Dios, aún con todo lo que está sucediendo, jamás Dios va a abandonar a Israel. Jamás Israel va a desaparecer, le guste o no le guste a los palestinos y a todos ellos. Jamás. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento uno lee y relee y se le llama el pueblo escogido. El primer pueblo escogido de Dios es Israel. La iglesia viene de mucho después, es Israel. Así que algunos de ustedes tal vez tendrán sus puntos de vista y etcétera, etcétera, pero no se olvide que Israel es el pueblo terrenal de mi Salvador. No se olvide. Así que, por supuesto que Dios ama a su pueblo. Le puedo dar un poco más de detalles de Israel y de lo que está sucediendo, pero me llevaría toda la mañana y más, por si acaso, ¿eh? Ya ustedes han escuchado las noticias y todo lo que ha sucedido. Algunos estarán preocupados. Hay algunos que defienden a Israel, hay otros que atacan a Israel, que defienden a los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Quién es Hamas? ¿Quién es Hezbollah? Y esos son grupos guerrilleros, no los palestinos, sino los que acabo de mencionar. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, esos son los creyentes, los que aman a Dios, fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo por Dios, también los predestinó y para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo. Mire el propósito de Dios. Nos conoce antes de la fundación del mundo, nos predestina antes de la fundación del mundo, con el propósito de ser ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, nosotros los creyentes, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y aquí viene un par de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que tiene la respuesta aquí mismo, o sea, en realidad. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por sobre nosotros, el vocablo Hooper, si Dios está por sobre nosotros cubriéndonos, es un poco la idea del pasaje. ¿Quién puede estar? ¿Quién puede dañarnos? ¿Quién está contra nosotros? Por eso le dije que este es un pasaje que nos da absoluta seguridad de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios y de lo que Él hace con nosotros. El versículo 32, eso expliqué el domingo pasado. El que no escatimó, el que no perdonó, el que no eximió o el que no rehusó, que es el vocablo que expliqué un poquito. De todas esas maneras se puede más o menos interpretar esta palabrita que aquí se puso escatimó. Y la historia que hice mención es a Abraham, que está a punto de sacrificar a Isaac en el monte Moría. El monte Moría es donde estuvo el templo edificado por Salomón, destruido después y reconstruido de nuevo por Herodes, destruido por los romanos el año 70 y nunca más se ha vuelto a reconstruir el templo. ¿Qué es lo que hay ahí en Jerusalén, en ese lugar? Ese lugar le pertenece a los árabes y ellos tienen allí el segundo lugar más santo de su religión. El primero es la Meca y el segundo es la cúpula de la roca, ¿ya? Más o menos para que ustedes... Pero ese es el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, según la Biblia, pero según los árabes, Abraham iba a sacrificar a Ismael. ¿Sabía eso? Bueno, por eso para ello también es un lugar sagrado. Versículo, amo a Israel yo y amo la historia de Israel. Así me dio mucha, no pena, sino que extrañeza. En una panadería cerca de la casa nuestro entró un hombre y andaba con ese pañuelo que usan los palestinos, que usa Arafat y todo eso. Casi le digo algo, pues le dije yo, mejor Juan, cállate, no le digan nada, porque era bien alto además. Por eso nada más. Bueno, dice el versículo 32, el que no eximió o el que no rehusó, porque Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo y dijo, yo sé que me amas, yo sé que me amas. Y entonces, y no me rehusaste, es el mismo vocablo, expliqué el domingo pasado, que cuando se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, que lo único que existía, se tradujo del hebreo al griego, llamado la Septuaginta en Egipto, entonces el verbo que se usó es el verbo que está aquí. Aquí se tradujo escatimó, el que no escatimó, el que no rehusó. Dios le dice a Abraham, no me rehusaste a tu hijo. Este es el verbo que está aquí. Dios tampoco rehusó a su hijo. No, no lo rehusó, no lo eximió, no lo perdonó, sino que agrega luego a su propio hijo, sino que lo entregó. Abraham lo entrega, pero Dios detiene su mano y Isaac no muere bajo el cuchillo de su padre Abraham en holocausto a Dios. Pero en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios no fue salvado. No pudo, porque Dios tenía que salvarnos a nosotros.
para que valoremos nuestra salvación, para que realmente tomemos conciencia, hermanos, el costo tan alto que Dios pagó para que usted y yo no vayamos al infierno. Ese es el costo. El costo lo pagó Dios. El costo lo pagó Dios dando a su Hijo. Por amor a usted, por amor a mí, Cristo, Él murió en la cruz. No perdonó a su Hijo. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo dice la pregunta es, cómo entonces no nos dará también con Él todas las cosas? Si hizo lo más grande, decía alguien, si hizo lo más difícil, si hizo lo que es imposible que un padre haga, si Dios hizo eso, ¿cómo no nos va a dar las cosas menores, por así decirlo? Entonces usted dice, bueno, le voy a pedir una casa de 3 pisos con una piscina y una... No, no, no se trata de eso. No, 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 no se trata de eso. Por supuesto que no se refiere a esa cosa. Pero Dios nos dará todo lo que aquello, todo lo que nosotros necesitamos para vivir para su gloria, no para nosotros, para vivir para Él. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora voy a explicar el 33 y 34, pero termino la lectura mejor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, en todas estas cosas, por tercera vez sale esta palabrita cosa, somos más que vencedores. Ahí está claro las cosas anteriores. Antes, en todas estas cosas que acaba de mencionar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar de ni lo profundo, perdón, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Extraordinario pasaje. ¿O no? Extraordinario. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Nosotros los creyentes, los que amamos a Dios. Hemos sido escogidos por Él para salvación. ¿Quién, dice el versículo 33, podrá acusarnos? ¿Acusarnos de qué? Bueno, este verbo acusar aparece 3 veces en el libro de Hechos, desde el punto de vista judicial, porque es una palabra judicial, ¿ya? Pablo habla de ser acusado por, o fui acusado por, etcétera. Acusado ante autoridades. A veces hay personas que, ¿no es cierto?, reciben algún tipo de acusación y tienen que ir a los tribunales, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la idea del verbo aquí. Pero aquí se dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Acusarlos de qué? La profecía de Zacarías, si la ha leído en el capítulo 3, Zacarías tiene 6 capítulos, parece. En el capítulo 3 aparece un sumo sacerdote y aparece Zacarías y están en la presencia de Dios y aparece también Satanás para acusar al sumo sacerdote. Y entonces allí Dios relata y Zacarías está escuchando y lo escribe,
está con ropas viles, etcétera, etcétera. Y Dios se refiere, ¿no es este un tizón sacado del fuego? Creo que es una de las grandes definiciones más gráficas de lo que realmente nosotros somos, un tizón salvado del fuego. ¿Se imagina? A punto de ir a un infierno eterno, pero Dios nos salvó. ¿Hay acusaciones que se pueden hacer contra nosotros? Por supuesto. A Satanás se le llama el acusador de de los hermanos. Satanás está constantemente acusándonos. Así que aquí está el apóstol diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué no puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Por qué los escogidos de Dios, se diga lo que se diga de él, Satanás puede decir lo que quiera delante de Dios de nosotros, que no somos fieles, que no llevamos una vida como corresponde, y etcétera, etcétera, puede tener una larga lista de acusaciones. Y tal vez muchas son ciertas, ¿o no? Por supuesto. No somos perfectos. Sí fallamos. Y tenemos que decirle a Dios, tal vez en la final del día, Señor, estoy mirando el día, estoy revisando el día y parece que de nuevo fallé. No viví a la altura. No hice lo que tenía que hacer para agradarte a ti. No para agradarme a mí, ni para agradar a la iglesia, ni para agradar a la demás, ni para aparentar algún tipo de vida fiel. Es a ti. Así que las acusaciones podrían ser ciertas, que Satanás puede hacer de nosotros. Aún nuestro propio pecado, decía un escritor, aún nuestro propio pecado nos acusa. Nuestro propio pecado nos acusa. No eres perfecto. Y entonces contesta el mismo apóstol, dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Esa es la respuesta. Es una, como dije, pregunta retórica. Nadie. Esa es la respuesta. Nadie. ¿Por qué nadie? Porque Dios es el que justifica. Y también este vocablo es un vocablo judicial. Él es el que justifica. En esta misma epístola, ¿verdad? En el capítulo 5 de Romanos, dice que Dios nos ha declarado justo. Creo que es la mejor traducción. No es que nos hizo justo. Yo no soy justo, usted no es justo o justa. No. Somos injustos. Pero Dios ha hecho una declaración legal diciéndonos que Él declara que Juan Seguel es justo. Yo lo justifiqué a causa de Cristo. Pero no vivo al nivel de la justicia absoluta de Dios. Pero en los planes de Dios, la declaración es, ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí en defensa. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Esa es la segunda, otra pregunta retórica. ¿Quién es el que condenará? La primera es, ¿quién acusará? ¿Quién desde el punto de vista de en este caso sería un fiscal, ¿verdad? Que cambió en Chile hace algunos años ya la justicia, ¿verdad? El fiscal es el que acusa. El fiscal lleva toda la... Y habrá un abogado defensor, etcétera. Y, por supuesto, hay un juez que va a dirimir después de escuchar las acusaciones y después de escuchar la defensa, él dirá culpable o inocente, ¿verdad? Bueno, así estos son los términos que aquí se están usando. El 34 ahora ya no es una acusación, sino que es condenación. ¿Quién es el que condenará? Y la respuesta es, Cristo es el que murió. Pero mire, no hay una sola respuesta, hay cuatro vocablos para responder, cuatro. Y en estos cuatro está la obra de salvación del pecador.
Como dije el domingo pasado, hermanos predicadores del Evangelio, aquí hay varios que predican el Evangelio. Aquí tenéis un texto para predicar el Evangelio, porque aquí está la obra de Cristo, solo resumido en 4 vocablos. Número 1, y en la respuesta de Pablo a la pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Hay condenación para los escogidos de Dios? ¿Quién puede condenar a un escogido de Dios? ¿Quién puede condenar a uno a quien Dios salvó a causa de la muerte de su Hijo en la cruz? El próximo mes es el mes que yo más amo, noviembre. Nací en noviembre, nací por segunda vez en noviembre, me casé en noviembre, todo es noviembre para mí. Ojalá todos los meses fueran noviembre. Así que amo noviembre. Pero estaba pensando, no sé por qué razón, que este año cumpliré 60 años de creyente. Eso es toda una vida. 60 años de creyente. ¿Alguien tiene 60 años de creyente? A lo mejor sí. No, algunos no son tan... Sí, sí, yo creo. El hermano tiene unos 60 años de creyente. Ah, su señora, los dos. Muy bien. Usted es más viejito que yo, ¿no es cierto? No. ¿Se imagina 60 años en que Dios ha guardado de este tizón sacado del fuego? Si no fuera por la gracia del Señor, hermano, ¿dónde estaríamos? Si no fuera por la gracia de Dios, que nos llamó mediante el Evangelio, y sin merecimiento algunos, Dios nos salvó al creer en su Hijo. Y aquí dice el apóstol, bueno, como si tuviera alguien que está acusando, como si hubiera alguien que quiere condenarnos. Dice, ¿quién es el que condenará? Y contesta, primero que nada, nadie. Imposible. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. Lo leo los 4 y después explico un poquito. Más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ahí tiene 4 conceptos clarísimos del Evangelio. Le preguntaba una vez a un predicador conocido, predicó una vez aquí, es español. Han estado 2 españoles grandes aquí. Y, y le preguntaron, él me contaba y le preguntaron, entonces, un joven, hermano, ¿de qué puedo predicar? Ah, qué me dice? Predica la Biblia, hermano, le dijo. Predica la Biblia. Eso fue toda la respuesta. Predica la Biblia. Sí, ese es uno de los problemas cuando uno comienza a predicar. ¿De qué voy a hablar? Y trata uno de buscar un pasaje y nada le llena, pareciera. Y busca libros de predicaciones del Evangelio, a ver de dónde puedo sacarlo. Predica la Biblia. Aquí tiene un pasaje. Tal vez yo mismo nunca he predicado de esto el Evangelio propiamente tal. Número 1, esta es la respuesta del apóstol a la pregunta, ¿quién condenará? ¿Hay condenación para los escogidos de Dios? ¿Por qué no hay condenación para los hijos de Dios? ¿Por qué no habrá condenación? Ninguna condenación. Dios, y lo diré con mucho cuidado por la santidad de Dios, Dios no puede condenarme. ¿No puede condenarme? No. ¿Por qué no puede? Primero que nada, porque Cristo murió. Porque Cristo murió. Esa es la primera respuesta. Porque Él murió, no hay condenación para mí. Murió por mí. El apóstol Pablo escribe a los filipenses, dice, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí, murió por mí. Soy salvo porque Cristo murió por mí. No iré al infierno porque Cristo murió por mí.
Mis pecados han sido todos perdonados porque Cristo lo llevó en su cuerpo sobre el madero y sufre el castigo de Dios por mi paz eterna. ¿No es ese el evangelio que hay que predicar? ¿No es ese el mensaje que creímos hace años algunos? ¿No es ese el mensaje que tú debes creer si todavía no lo has creído? No puedes ser salvo sin creer el mensaje de Dios. No hay salvación en obras. No, no hay salvación en iglesias. No hay salvación en religiones. No hay. Solo hay salvación porque Cristo murió para salvar al pecador y el pecador que cree en Cristo es salvo. ¿Quién condenará? Nadie. ¿Por qué no? Porque Cristo, aquí dice, Cristo es el que murió. Hermanos, valoremos realmente lo que sucedió hace 2000 años en las afueras de Jerusalén, en el monte llamado de la Calavera. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Sigamos. Dice el versículo que estamos, el 34. ¿Qué es lo segundo? Primero, no hay condenación porque Cristo murió. Segundo, porque resucitó. Poco mencionamos la resurrección de Cristo y es parte del Evangelio. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, el Evangelio que os he predicado, el cual también creísteis, en el cual también perseveráis, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras y que apareció a muchos. Y ahí explica él. Eso es el Evangelio. Ahí tenéis otro pasaje, ¿verdad? Busca pasajes para predicar el Evangelio. Busca palabra de Dios para hablar el Evangelio a alguien de su casa o a alguien de su vecino o a alguien de su compañero de trabajo. Ahí tenéis pasajes. Apréndaselos de memoria. Su memoria funciona todavía, ¿verdad? Sí, dice usted. La mía todavía, sí. Y ojalá que siempre, siempre funcione. Llenarla de la palabra de Dios. Mire, dice el apóstol Pablo aquí, Cristo es el que murió, pero más aún dice él, también resucitó. Sí, ahí va José de Arimatea. ¿A dónde Pilato? Entra osadamente, dice el Evangelio. ¿Dónde Pilato? ¿Quién es José de Arimatea? Es un hombre rico, miembro del Sanedrín como Nicodemo, seguramente, y ahí va, ahí Nicodemo le ayuda, según Juan. Pero José de Arimatea fue. No es Pedro, no es Juan, no es nadie. No teníamos idea quién era José de Arimatea. Pero este José de Arimatea, discípulo secreto de Cristo, va donde Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Y Pilato se asombra, ya murió. Sí, y hay que sacar el cuerpo. Y pide permiso. José de Arimatea y Nicodemo. Y las mujeres miran de lejos. José de Arimatea y Nicodemo ha llevado un saco, parece, de mirra, de hierbas aromáticas para poner al cuerpo y envolverlo en una sábana y ponerlo en el sepulcro, que es una roca, que es una cueva en la roca. Fue sepultado. El domingo temprano por la mañana, María Magdalena y otra María, porque hay varias Marías, van al sepulcro. ¿A qué van? A ungir el cuerpo de Jesús, porque no habían alcanzado a hacerlo. Y llegan allá preocupada de quién va a sacar la piedra que está puesta en la roca, ahí en la cueva. Pero la piedra no está. Pero hay un par de ángeles. Y un ángel dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No le creyeron, ni los discípulos. Ha resucitado. Y apareció a uno, y apareció a otro, y apareció a otro. Sí, Cristo resucitó.
El apóstol agregará en la doctrina para los creyentes o la doctrina de Dios y agregará que Él resucitó para nuestra justificación. Era necesario. ¿Cómo podía quedarse en la tumba? Su cuerpo, dice, sacado de un salmo, que su cuerpo no vería corrupción, dice Pedro en su mensaje, que su cuerpo no vería corrupción, ¿cierto? Él ha resucitado, resucitó de los muertos y por 40 días permanece aún en este mundo. Ya no vive con los discípulos. No, 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 no. Aparece de vez en cuando, aparece, de repente aparece él. Dos van camino a Emaús y ahí va el Señor con ellos. No lo reconocieron. Ha resucitado. Segundo punto. ¿Qué está contestando el apóstol? Esta pregunta que alguien podría hacer. ¿Quién es el que condenará? Nadie, porque Cristo murió, pero también Cristo fue resucitado. No se queda en la tumba. Si se hubiera quedado en la tumba, como dice Pablo en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, en un tremendo tratado sobre la resurrección de los muertos, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, somos los más miserables de este mundo. Si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve nuestra fe? ¿Para qué estamos entonces? No hay iglesia, no hay cielo, solo condenación si Cristo no resucitó. Cristo resucitó. Tercero, quedan dos nomás. Condenar que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. No se quedó aquí en la tierra. 40 días, dije yo, pasaron. Y un día entonces saca a su discípulo fuera de Jerusalén, al monte de los olivos. Entre paréntesis, Cristo regresará a la tierra y pisará el monte de los olivos. El monte de los olivos está frente a Jerusalén, casi frente al templo, el monte de los olivos. Y Cristo vendrá a establecer su reino milenial en el monte de los olivos. Pero aquí dice que murió, resucitó, subió al cielo. Así dice el Evangelio. Marcos, el evangelista Marcos dice que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí dice que él está a la diestra de Dios, a su mano derecha. Uno puede entender que hay dos tronos. Dios, el Padre, Dios, el Hijo, su Hijo a su lado, a su diestra. Y vuelve a citar al salmista, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies. Ahí está el Salmo citándose de nuevo en Hebreos capítulo 1. Siéntate a mi diestra. ¿Dónde está Cristo? En el cielo, sentado a la diestra de Dios, el Padre. ¿Quién condenará? Cristo murió. Además, resucitó y además ascendió al cielo. Ahí están los discípulos mirando al cielo hasta que una nube ya cubre y ya no pueden ver más, pero el Señor, puedo imaginármelo, va ascendiendo al cielo hasta que dos ángeles se presentan. Varones Galileo, ¿qué hace ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. ¿Dónde está Cristo ahora? No está en una tumba, no está en la cruz. Si alguna persona le tienen ahí en una cruz, no está en la cruz. Solo tuvo 6 horas en la cruz. Fue sacado su cuerpo sin vida de la cruz.
y puesto en aquella cueva, cuyo dueño era José de Arimatea, en un huerto. Al tercer día resucita. A los 40 días asciende al cielo. Y los discípulos miran al cielo. Y los ángeles dicen, así vendrá. Finalmente, lo último es, versículo, estamos en el 34. Dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y lo último, el que también intercede por nosotros. Usted sabe lo que es interceder, ¿verdad? A veces puede haber una discusión entre dos personas. Puede ser el marido con su mujer y viene el niño chico y le dice, ¿ustedes por qué están discutiendo? No, intercede. Sí, yo le llamé la atención una vez a una de mis hermanos. Pero yo tenía como 15 años, no tenía idea del casamiento, pero le llamé la atención a los dos. Ustedes no tienen idea de matrimonio, le dije yo. Y yo ni siquiera estaba casado. Bueno, son cosas que ocurren. Un intercesor es alguien que, de hecho, la idea es como que alguien que se pone en medio entre dos rivales, por así decirlo. Pero aquí la idea, ya antes lo había dicho, en el versículo 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién intercede por los santos según el versículo 27? El Espíritu Santo. No sé orar, pero el Espíritu Santo intercede por mí. No tengo idea cómo puedo decirle a Dios lo que quiero decirle. El Espíritu Santo intercede ante Dios para que Dios escuche esa oración. Pero aquí está hablando de la intercesión de Cristo, o sea, nuestro Salvador murió, ¿verdad? Eso es lo que dice, pero resucitó, ascendió al cielo, se sienta a la diestra de su Padre y allí en el cielo, hoy y mañana y cada momento, una de sus tareas es interceder por mí. Está a favor mío. Si hay acusaciones de Satanás, él intercede por mí. Por eso se le llama el abogado, abogado defensor. Intercede, dice aquí el apóstol, dice el que además intercede o el que también intercede por nosotros. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es el que condenará? Nadie. ¿Por qué nadie? Porque es imposible que haya alguien que condene debido a que Cristo murió. Según el versículo, murió. Cristo es el que murió. Pero además Él también resucitó y además está a la diestra de Dios y además intercede por nosotros. Ahí está la obra completa de Cristo a favor nuestro, hermanos. No tenemos que dar gracias a Dios, no solo de palabras, sino de por vida, por manera de vivir. No tenemos hermanos, no tenemos nosotros, no es nuestra responsabilidad, por amor al Señor, por gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que está haciendo. Mire lo que hizo por nosotros aquí. Muere, asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios y intercede. Ahí está Él intercediendo por nosotros ante tantas acusaciones del acusador de los hermanos como es Satanás. Nadie acusará a los escogidos de Dios. Nadie podrá condenar a los escogidos de Dios por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo es. Muy bien. Dios mediante el próximo domingo, espero terminar, ojalá, este capítulo o parte de este capítulo que nos ha llevado ya tres domingos y espero que sí estemos aprendiendo algo más.